Bien, continuando con el ciclo de conferencias, por favor demos la bienvenida a Andreas Dietrich para desarrollar la charla denominada Regreso al futuro. El mapeo geológico proporciona el marco para validar e integrar datos de nuevas herramientas de exploración. Por favor, Andreas. Muchas gracias. Buenos días con todos. Cuando me llegó la primera invitación o el circular del ProExpo 23 y vi el programa de las sesiones, los temas, obviamente había una sesión que se llama Nuevas tecnologías en la exploración minera. Y eso me inspiró un poco para contribuir a algo que es realmente lo opuesto. Habla de una de las disciplinas de geología más antiguas y cómo eso todavía tiene relevancia hoy en día. Por ejemplo, en estas dos figuras, que son de un libro del siglo XVI, que se llama De Re Metallica, podemos ver ya, digamos, la exploración minera como se ha realizado por siglos, sin mucho cambio. A la izquierda tenemos el trabajo de la exploración. Ahí en las trincheras tenemos los geólogos que están investigando los minerales y las rocas. Al lado está el geofísico con su instrumento de tecnología de su época. Y a la derecha ya podemos ver algo como un mapa estructural, donde han dibujado diferentes estructuras y cómo se desplazan entre ellos. Mapas geológicos como nosotros lo conocemos existen desde hace aproximadamente 200 años. Pero últimamente, en las últimas décadas, ya experimentamos y disfrutamos toda una explosión de nuevas tecnologías que han profundamente cambiado la forma y las herramientas que podemos utilizar en la búsqueda de nuevos yacimientos metálicos. Tenemos, sin entrar a todo detalle, muchas habilidades o capacidades de computación. Con un GPS siempre sabemos dónde estamos mientras hay batería. Hay muchos dispositivos móviles que nos pueden analizar directamente en el campo, la composición de minerales, etc. Muchos levantamientos se puede hoy volar, sea con helicópteros o drones. Tenemos imágenes satelitales de la más alta resolución. La geofísica que tiene cada vez más posibilidades de modelarse en 3D, etcétera, etcétera. Entonces, en un futuro de repente no tan lejano, el geólogo de exploración va a trabajar como en esta foto que es tomado del Centro de Control de la Agencia Espacial de Europa, que todos trabajando con datos digitales en la compu, amarrando modelos en 3D. Obviamente, con todas estas nuevas tecnologías se generan grandes cantidades de datos que hay que procesar, analizar, y eso toma su tiempo. Entonces, automáticamente el geólogo está más ocupado con esta tarea y yo veo una tendencia en la industria que ya se pasa menos tiempo en terreno y también que hay menos entrenamiento en las tareas de terreno y pronto o de repente ya tenemos una escasez de geólogos jóvenes que van a continuar con estas tareas en el campo. Les voy a mostrar aquí dos estadísticas que ha publicado un consultor australiano hace casi 10 años, Richard Schodde, en lo cual él muestra cómo ha evolucionado la proporción de los diferentes argumentos o técnicas para definir primero arriba donde ponemos nuestras concesiones de exploración o abajo en base de qué argumento o técnica basamos la decisión
donde perfora el primer sondaje. Entonces, desde la izquierda a la derecha tenemos el tiempo del 1900 hasta 2014 y lo que se ve en rojo, por ejemplo, eso no tiene para amputar, ¿no? Okay. Lo que se ve en rojo, por ejemplo, es la contribución de la geofísica que ha aumentado sistemáticamente con el tiempo y en la barra más reciente contribuye un 40% para definir dónde vamos a perforar. También ha aumentado la cantidad de decisiones que se basan en la cercanía de yacimientos o mineralización ya conocida, entonces más un acercamiento probabilístico. Y lo que ha disminuido con el tiempo son los métodos directos que se basan en observaciones de terreno, como en azul, la simple prospección y la geología, el mapeo geológico, que está mostrado en naranja, y conceptos geológicos que figuran en fucsia. Si en los 70s, 80s todavía un 20-30% de las decisiones se basaban en la geología y conceptos geológicos, últimamente estamos más cerca a 5 a solamente 10%. ¿Cuáles son las razones? Obviamente hoy en día tenemos que buscar explorar cada vez por yacimientos o sistemas más profundos, muchas veces debajo de una cobertura postmineral. Y a primera vista podría suceder a pensar que el mapeo en superficie es algo obsoleto que no nos sirve más. También uno podría de repente concluir que quizás nos falta incluso confianza en los mapas geológicos que tenemos a la mano. Entonces, yo quiero preguntar si el mapeo geológico todavía es algo relevante. Yo digo que sí, porque cualquier disciplina que tenemos como una herramienta, finalmente hay que poner estos resultados y datos en contexto con la geología. Y la única forma de obtener este contexto geológico es por el mapeo en superficie y obviamente también el logueo de sondajes, ¿no? La geofísica refleja solamente las propiedades de rocas alteradas y no alteradas, entonces siempre debe existir una buena correlación entre productos geofísicos y mapas geológicos. Si no lo vemos, hay algún problema. La geoquímica, normalmente si hay un problema con datos geoquímicos, no son problemas que surgen del laboratorio, pero es un tema de representatividad de las muestras que tomamos o que alguien ha tomado, donde debe estar bien claro ya en el mapa en qué terreno estamos, si eso es un afloramiento o un material retrabajado, si esta muestra representa un volumen más grande o algo, una estructura mineralizada. También en la inteligencia artificial es donde se busca en grandes bases de datos correlaciones. Finalmente hay que tener una buena herramienta geológica para descartar o validar conceptos o correlaciones que salen de ahí. ¿Qué podemos esperar de un mapeo geológico? Bueno, todos lo sabemos. Entonces, el mapeo no solamente nos dice algo sobre las rocas y sus propiedades. El mapeo de alteración nos puede ayudar a vectorizar sistemas hidrotermales de distal a proximal y controles litológicos y estructurales. Pero más que todo, nos ayuda ya a tener una idea más o menos clara dónde están los contactos y cuál es la geometría en 3D, sin utilizar un software de modelamiento 3D. Entonces, se puede distinguir mapeos geológicos en diferentes etapas o niveles. Por ejemplo, en el nivel 1
es una recolección de puntos en terreno que están asociados con ciertos datos, por ejemplo, litología o otros. El segundo nivel es mapear los afloramientos que vienen con eso, que se llama en inglés también un fact map. Luego, al nivel 3, llegamos a un mapa ya interpretado, pero ahí depende si el geólogo logró mapear los contactos o si es simplemente como un contorno alrededor de puntos y afloramientos. En otro nivel, agregamos la topografía que nos permite en el nivel 5 ya tener un modelo 3D, y si agregamos la dimensión del tiempo, también podemos deducir la evolución geológica. Ups, eso fue el botón equivocado. Bueno, en la práctica hay ciertos problemas que se repiten a veces. Por ejemplo, el mapa geológico típicamente se hace en una etapa temprana de un proyecto y luego depende si eso fue retroalimentado después con nuevos datos. También los geólogos que van a terreno normalmente son los más jóvenes y automáticamente los menos experimentados, mientras cuando los proyectos son más complejos y con un programa de perforación, los geólogos muchas veces no tienen el tiempo para dedicarse en paralelo a un mapeo de superficie, ¿no? Entonces, yo concluyo que la técnica del mapeo geológico sigue siendo una herramienta muy importante a pesar de todas las tecnologías nuevas que tenemos a la mano, porque estas tecnologías no pueden andar por sí mismo. Y si el mapa geológico es demasiado simplista o hasta erróneo, incluso puede poner en riesgo todo el modelo geológico que amarramos con todos los datos y tecnologías que tenemos. Entonces, no se puede reemplazar el trabajo en terreno por imágenes satelitales o volarlo con drones, pero el geólogo tiene que estar todavía en terreno y eso requiere algo de experiencia. Es un poco como aprender a enseñar a alguien a volverse un cazador, ¿no? Estamos hablando en la exploración mucho de cazar elefantes. Entonces, eso requiere un entrenamiento a largo plazo y también importante para la técnica de mapeo es tener un buen entrenamiento de pensar en 3 dimensiones. Entonces, yo recomiendo intensificar el entrenamiento en terreno, tanto en la universidad como en la industria. Las universidades, dentro de los recursos que se tienen, típicamente pueden ya dar una introducción a cómo funciona un mapeo geológico y luego en la industria uno podría pensar en programas de entrenamiento interno y también sería importante agregar o proporcionar más tiempo para el trabajo de terreno. Y dentro de todos los geólogos, identificar a aquellos que de verdad les gusta estar afuera, porque no es exactamente para cada uno, y así formar una nueva generación de geólogos que son especialistas en el mapeo geológico. Así, yo sugiero regresar a una técnica antigua para trabajar con todas las herramientas futuristas que tenemos y les deseo mucha suerte en terreno y que lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreas, por recordarnos lo importante de un mapeo geológico y ciertamente de que la mayoría de las herramientas indirectas suman a la interpretación, no la reemplazan. Es el momento para abrir las preguntas para el público, por favor. No, si no hubiera, definitivamente yo quisiera hacerte un par de consultas, Andreas, por favor, para enriquecer la charla.
Has comentado algo acerca de la inteligencia artificial. ¿Tú ves esto como un riesgo o su uso va a ser limitado en el término del Big Data? ¿O va a ser un riesgo al cual deberíamos tomar acción ahora y poner ciertos límites? Bueno, la discusión controversial actualmente sobre la inteligencia artificial es muy importante, pero creo que en nuestro ámbito de la exploración minera se trata simplemente de tener herramientas para filtrar y analizar grandes volúmenes de datos. Entonces ahí no veo un riesgo en el método, pero sí de repente un riesgo prestar demasiada confianza en algo que la compu nos dice. Hay que comprobar siempre bien con la geología si las correlaciones que se encuentran tengan validez o no. Perfecto, gracias. Y una consulta más en relación, creo que ya la contestaste de alguna forma en las recomendaciones, la relación entre la academia y la compañía, el entrenamiento que debe existir. ¿Nos puedes dar alguna sugerencia o ejemplo de alguna universidad, alguna industria que está haciendo una muy buena relación con la academia que podamos seguir? No hay una asociación, ahora no me ocurre que sepa, ¿no? Pero yo veo que en muchas universidades se ha reducido el entrenamiento de terreno. Por ejemplo, en mi propia universidad tuvimos 3 cursos obligatorios de 2 semanas y finalmente era un curso de 2 semanas. Y así lo veo también en muchos casos. Siempre cuando me encuentro con geólogos jóvenes, yo les pregunto, ¿y cuánta experiencia, cuánta exposición tuvieron? Y hoy en día me parece como varía de universidad a universidad, pero me dicen ya 1 o 2 semanas en un grupo de varios, eso es una buena introducción, pero para formar un profesional en este ámbito no es suficiente. Entonces ahí falta. Bien, muchas gracias, Andreas. Un aplauso, por favor, para Andreas, y regresemos al campo. Gracias.